Bueno, pues aquí tenemos a JP Morgan, han presentado los resultados y empezamos con el punto en el que los bancos empiezan a presentar y los resultados han sido espectaculares. Entonces, antes de empezar con eso, simplemente el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación que voy a hacer ahora y de todo el programa no debe ser tomado como consejo de inversión y todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ningún tipo de estrategia de trading, ¿vale? Así que con esto nos vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Y lo que ha pasado es esto. Básicamente, unos humildes beneficios de 12.600 millones en 3 meses, perdona. Entonces, vamos, una locura. 12.600 millones de beneficio, más de $4 por acción, sobre unos ingresos de casi 40.000 millones, 40.000 millones de ingresos en solo 3 meses, ¿vale? Madre mía. Entonces, aquí se ven cosas interesantes que la última vez que traje los bancos hablamos de ellos. Uno es el tema, como siempre os digo, del tema de los gastos, ¿no? Sobre todo los gastos no financieros en este caso. Hay que mirar obviamente ambos para saber si les han subido mucho los gastos financieros respecto a los ingresos, pero también es importante ver que los costes de llevar el negocio se han subido o no. Luego lo veremos en detalle, pero básicamente se han mantenido constantes en los 20.000 millones y vemos ese ratio, de lo que llaman el overhead ratio, que es ese ratio que os enseñé, que era básicamente un poco midiendo la eficiencia, ¿no? Respecto a los gastos de la empresa en relación a lo que la empresa ingresa, y está en un 51%, en 0,51, lo cual es un nivel realmente muy bueno. La verdad es que es extraordinario. Es que Jamie, ¿sabes? No hace lo que dice, pero vamos, no hace falta porque la verdad es que el banco va como un tiro, ¿sabes? O sea, tiene a la gente que tiene haciendo ¿Dices los que no el hace lo que selling. dice? ¿A qué te No, refieres? no, me hace gracia porque precisamente cuando traje lo de Silicon Valley Bank, ¿no? Eran los de JP Morgan los que estaban todo el día recomendando comprar. Entonces, Ah, vale. esa debe ser la parte mala, desde luego, de JP Morgan, porque el resto van como tiros. Y luego, datos que aquí también podemos ver luego en detalle, pero el tema de los ratios de capital, ¿no? Cómo de bien capitalizada está la empresa. Vemos que está en un 13,8% el Z1, que son niveles altísimos, o sea, pero muy, muy altos. Entonces tenéis que tener en cuenta que la forma en la que tenemos que medir si un banco está o no bien capitalizado, bueno, pues está la parte de capitalización y está la parte de liquidez, ¿vale? Que tenga liquidez suficiente, que es, al final es como los bancos suelen caer en general, porque básicamente no tienen acceso a liquidez para cubrir salidas de dinero y bank runs, ¿no? Pero por el lado de la capitalización, 13,8 es dentro del sector prácticamente de lo más alto, ¿sabes? Y fíjate lo que pone ahí, ese total loss absorbing capacity, ¿no? Lo que te están diciendo es que incluso el banco, a día de hoy, con el capital que tiene disponible, podría absorber nada menos que casi medio trillón. Bueno, en España sería un trillón, ¿no? No, allí, bueno, no, claro, en España un Medio billón. billón, medio billón. Medio medio billón billón. español, sí, medio Sí. trillón de los americanos. Y con eso te dice que eso, prácticamente pueden absorber las pérdidas de un 40% del PIB español, ¿no? Para que te hagas una idea. Qué Entonces, barbaridad. sí. Y luego algo que me parece también muy interesante es el tema del capital distribuido, ¿no? Que vemos abajo. Han dado 3.000 millones de dividendo, que es más o menos $1 por acción. Recordemos que ganaron 4. Y aparte han puesto prácticamente unos 2.000 millones de recompras. 2.000 millones de dólares que han recomprado durante el trimestre. Entonces, lo que veis que más o menos de lo que han ganado han repartido un tercio y el resto se lo quedan como capital adicional dentro de la empresa. Y esto me parece muy relevante, ¿por qué? Porque básicamente lo que están haciendo es, a día de hoy,
no están siendo agresivos Eso te voy a respecto decir, es un nivel a alto de protección, ¿no? Es un nivel alto sí, están de acumulando salvaguarda. capital, Sí, sí, sí. totalmente, ¿sabes? Entonces están acumulando capital que si vienen mal dadas, por ejemplo, en bolsa, pero para la empresa vienen muy mal dadas, pues tienen ese capital para absorber unas pérdidas, y si vienen muy mal dadas en bolsa, pero la empresa realmente no lo está haciendo tan mal, también pueden liberar ese capital en Es el forma, war por chest, ejemplo, de ¿no? Lo suele recompras. llamar. ¿El qué? El war chest. Sí, sí, totalmente. Y en forma de recompras o incluso, Ciprés, ojo, en forma de comprar algún que otro banco, ¿eh? Muy importante. Ojo, se vienen adquisiciones. A mí no me extrañaría. El problema es que ya son tan grandes que tendrían que comprar algo realmente muy grande en problemas, ¿sabes? Pero básicamente la capacidad la tienen, si Ya, ya, quieren. ya. Vale, vamos a seguir. Aquí lo vemos en detalle. Entonces, fíjate en detalle cuando vamos a hablar del capital, cómo tenían un capital de 208.000 millones hace un año. En el último trimestre eran 219.000 y ahora son 227.000. Entonces, si te fijas, el capital va subiendo como hormiguitas, ¿verdad? Estaba en un Sí, sí, doce sí. por ciento hace un año, que son niveles altísimos. Ya el trimestre pasado que estuvimos viendo, lo estaba en un 13,2, que es altísimo, pero es que siguen subiendo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es muy interesante, y luego está también la parte que veis a la derecha de que te dice cómo ha subido o cómo ha bajado, ¿no? Entonces estaban en el 13,2, han subido 74 puntos básicos en base al dinero que han ganado. Luego Capital Distributions, que es básicamente los dividendos y las recompras, han bajado 29, pero se queda en ese punto de diferencial. Y luego otros ligeros cambios que ha habido, ¿no? En términos de los activos que tiene el banco y cómo están medidos y demás. Y los activos que tiene el banco nada menos valorados en 1,6, o sea, en 1.650.000, bueno, es que ya no sé si decir en billones americanos, en billones nuestros o de cuáles, pero ya veis las cantidades bestiales que está moviendo. Y luego el tema de liquidez, que me parece muy interesante, que es un 114%, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que a nivel de liquidez el banco está muy bien, y básicamente tienen claramente muchos más activos de corto plazo que pasivos, ¿vale? Entonces, eso también es una forma de medir si este banco en este caso estaría cubierto contra un bank run, que en este caso lo están totalmente. Y, Buen sitio para tener los ahorros guardados, JP Morgan. sí, sin duda. Y puedes ver abajo el book value, ¿sabes? Que me parece un dato también muy interesante, lo que llaman el tangible book value, cómo ha pasado de 69 hace un año, ahora está casi en 77, ¿no? Entonces van un poco como hormiguitas, ¿no? Si lo podemos decir así. Pero es mucha mejora, ¿eh? Esto va muy bien, la verdad. Sí. Y esto es que, claro, lo puse así y se me va uno encima de otro. Me van a hacer el lío, porque no. Pero bueno, para el siguiente lo pongo bien. Datos que veis aquí, lo que os dije, las subidas del book value a 94 en total, y la parte simplemente tangible, que está en nada menos que 77. A nivel de capital, la empresa es algo espectacular, no es que estén con un apalancamiento excesivo, y fíjate los números que mueve la empresa, ¿no? Estoy en la parte de la derecha que llaman el Supported Consumers Business and Eso, Communities. sí. Básicamente, en este trimestre han dado créditos por 588.000 millones Uf. en el trimestre, ¿sabes? Qué En un momento que el crédito en Estados Unidos está menguando. Ojo, ¿eh? O sea, son O sea, niveles están absolutamente. conquistando cuota de mercado a lo bestia, ¿eh? Sí, sí, no, totalmente. Y espera, estoy pensando a ver si poner mi pantalla de la otra forma, porque va a ser más fácil. Déjame un segundo, ¿eh? Voy a hacer share screen. Espera, aquí. Aprovecho Y para recordar, mientras el Capi hace su cambio de pantalla, que si queréis hacer algún tipo de pregunta, la podéis ir dejando por el chat y cuando terminemos con la presentación de los bancos responderemos las preguntas lo mejor que podamos. vale, Y si Wayne, no le haz habéis una dado... cosa. Sí, Dime, dime. sí, sí, pon mi Pero, pantalla ¿cómo? ya. Sí, Ponemos esta de aquí, ¿verdad? eso Esta. es. Ahora más Perfecto. fácil. Listo. Vale, bien. Seguimos. Sí, entonces aquí veis los datos, ¿no?, que os comentaba. Y luego fíjate que las provisiones por crédito que se han ido a 2.300 millones, nada menos, ¿vale? Que veis aquí.
O sea, Sí. han provisionado 2.300 millones durante el trimestre, porque una de las formas más fáciles de engañar con los resultados de un banco es precisamente ver si meten provisiones de más o de menos respecto a lo que han hecho en los trimestres anteriores, ¿no? Porque imagínate que de repente llegan con un beneficio que dices, son 300 millones más de lo que ganó en el trimestre pasado, está muy bien. Pero claro, si esos 300 millones es porque han provisionado 300 millones menos, pues hay que verlo en detalle. ¿Sabes si tiene sentido o no? Pero en este caso lo importante es que no ha sido el caso. El nivel de aprovisionamiento ha sido bastante estándar respecto a los trimestres anteriores. Más cosas que quiero enseñar. Bueno, aquí veis los números y esto me parece lo más interesante de todo, ¿no? Entonces, fijaros, estos son los ingresos, ¿vale? Los ingresos como hace un año estaban en 30.000 millones y cómo se disparan a 38.300 millones en un año, ¿sabes? Esto lo que te está diciendo de una forma muy gráfica es precisamente la subida de los tipos de interés, ¿no? Y cómo impacta un banco, en este caso obviamente de forma positiva, porque ellos pueden cargar unos intereses mayores conforme los intereses en el propio país van subiendo, ¿no? Entonces, una subida espectacular, como veis, eso, de 30.000 a 38.000 millones, que hace que el net income, el beneficio, pase de 8.000 a 12.000 millones, ¿vale? O sea, los resultados son espectaculares. Y el retorno en el Common Equity, un 18%, es que son con diferencia los mejores números del sector. Y luego hay que ver también cómo van los milkshakes, ¿verdad? Que siempre tenemos que ver si en bancas y quizás en Wall Street también tienen milkshakes o no. Hombre, Y entonces yo creo, creo... ¿no? Que simplemente la industria, o sea, en finanzas, creo que suele haber menos milkshakes, ¿no? Bueno, En Hombre, principio. los reyes son los tecnológicos. Eso está Mira, claro. Por eso. Mira qué preciosidad. Tú mira lo que es pasar de 30 a 38.000, que la mitad del growth mataría por ese incremento en ingresos. Y fíjate que los gastos apenas suben de 19.200 a 20.100. Nada, ¿Sabes? vamos. O sea, que no se han vuelto locos para nada. Han subido 10 veces más los ingresos que los gastos en milkshakes. Bien, nos gusta. Entonces, y fíjate lo que te comentaba de las provisiones, ¿no? Como hace un año justo en este trimestre provisionaban 1.400 millones y ahora han provisionado 2.300. Es decir, no están tirando de ahí para entrampar los números, ¿no? Lo cual es también bastante importante y va muy en línea con el trimestre anterior. Entonces, Bien. lo que yo veo aquí o lo que me dice esto de forma muy clara es que, como sabes, y esto lo hemos hablado siempre, a los bancos unos tipos altos les viene muy bien y el problema y las dudas que ha habido con los bancos es que, claro, una recesión les viene muy mal, pero los tipos altos como tal les vienen muy bien. O sea, si tú te miras, por ejemplo, el histórico de bancos como, no sé, el Santander o el BBVA, tú miras los tipos de interés que hay, por ejemplo, en México, y la parte más valiosa que tiene el BBVA es BBVA México y ganan muchísimo dinero. Y ha pasado con el Santander en Brasil, incluso pasa con el banco que tiene en Argentina, ¿sabes? Entonces, claro, es una cosa que tiene mucho sentido. Tú piensas, si tú te pones a dar en una situación como la que hemos tenido durante años, con los tipos totalmente al cero, y te pones a dar una hipoteca fija al 0,9%, dime tú qué dinero ganas ahí. Ya. A ver, ¿Sabes? si entramos en el escenario previsto de inflación en torno al 3-4% durante unos cuantos años y tipos de interés como marcan actualmente el bono a 10 años por encima del 3%, el sector bancario podría dejar de ser el apestado que ha sido desde 2008, ¿no? Podría entrar en una época buena para el sector bancario. Sí, obviamente lo que tiene el sector bancario es que tú lo sabes, que hay ese punto de que son cajas negras y luego, claro, es un sector que tiene mucho peligro porque cuando a veces las cosas van mal, la empresa quiebra y vale cero, ¿sabes? Claro, En claro. otras empresas, yo qué sé, tú tienes una tienda que vende ropa y van los trimestres mal, pero va un trimestre a un trimestre y lo vas viendo. No te quiebran de un trimestre a otro, ¿sabes? O de 6 meses a tal. O overnight, Sí, que puede pasar pero, también. pero creo que actualmente se está asignando unos múltiplos al sector en su conjunto que están muy lastrados por este miedo, pues a lo que ha pasado ahora con Silicon Valley Bank, que es fruto de la inestabilidad general que hay, grandes subidas de tipos, empieza miedo a una recesión y quiebras.
Si eso se estabiliza, entramos en una época de crecimiento normal, con una inflación un poco más alta de la que teníamos y con los tipos de interés por encima, yo creo que el sector bancario debería cotizar a unos múltiplos bastante superiores a los que ha tenido los últimos años, porque con los tipos al 0 y al 1, pues el negocio sinceramente no daba. Pero con unos tipos de interés al 3,5, 4, 2,5, creo que la cosa cambia mucho y sobre todo si es sostenido en el tiempo y la Fed no tiene que estar dando bandazos con los tipos de interés, que eso, pues a Silicon Valley Bank, a pesar de que han sido subidas de tipos, se lo ha llevado por delante. Por Sí, otros pero bueno, a motivos. Silicon Valley Bank se lo ha llevado por delante la irresponsabilidad de los dirigentes de Silicon Valley Bank también, me refiero. O sea, Sin no hay que duda, sin echar, duda. hay que echar la culpa tampoco a las subidas de los tipos y demás. Le hicieron muchas cosas mal y se cargaron el banco. Y tampoco voy a entrar ahora en detalle porque para algo hice un vídeo de 3 horas, ¿no? El que quiera que lo vea, está ahí el vídeo, lo ponemos en la descripción. Pero luego, una cosa que también, claro, es lo que te decía, para que te das una idea, ahora mismo creo que en España es normal ver una hipoteca tipo fijo que se esté dando hoy al 4%. O sea, ¿tú qué crees que el margen tiene, que el banco tiene más margen? ¿Dando una hipoteca hoy al 4% respecto al coste al que se financia o cuando las daba al 0,9%? Claro, al 4. Yo no tengo dudas, sobre todo porque no olvides, y esta gráfica que pongo aquí me parece importantísima, estos son lo que pagan por los depósitos en determinadas cuentas el Chase. Chase es la parte retail de JP Morgan, ¿vale? Entonces, fíjate, paga el 0,01%. Claro, que les han dado todo el capital de los bancos regionales, les suena el dinero, no te pago nada. ¿Quieres guardarlo aquí? Vale, pero no te voy a pagar nada. No, Aquí estás y seguro, ellos pero obviamente ahora, pues lo que decía, ¿no? Por poner el equivalente, en España esas hipotecas que se dan al 0,9% fijas ahora son al 4%. Pues en Estados Unidos, obviamente los tipos los han subido lo que lo tenían que subir. ¿Eso qué hace? Pues lo que hace es que los márgenes suban. Y esta gráfica me parece muy, muy interesante, que precisamente lo que dice es que este es el target rate de la Fed, este que vemos aquí, cómo se escalonó para luego caer en picado y cómo ahora ha subido a lo loco. Y luego dos conceptos, ¿no? Uno es este, el Money Market Fund Yield, que he puesto aquí la definición, que es básicamente el tipo de interés que tú puedes ganar invirtiendo básicamente en bonos del tesoro, en T-bills, a un año, pongamos, 6 meses o un año. Entonces, obviamente, esos bonos han subido muchísimo y hace que esa rentabilidad esté nada menos que en el 5%, ¿vale? Vemos la subida enorme. Pero, sin embargo, fíjate, el 12 Bank CD, que es este de aquí, básicamente son CD, son certificados de depósito que te dan un tipo de interés fijo a un año, ¿vale? Entonces, fíjate lo que ha subido uno desde el mismo punto y fíjate lo que ha subido otro, claro, claro. ¿sabes? Ahí Entonces, está. Hombre, también te digo que esto podría contraerse en el futuro. no, sin duda. Yo a lo que voy es que lo que la gente tiene que entender es que eh, para los bancos, independientemente de lo que ha pasado con el Silicon Valley, no es un escenario necesariamente malo que los tipos estén altos. La prueba es que los resultados de JP Morgan han sido una locura de buenos, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, Otra sí. cosa es que un banco es una cosa, es un arma de destrucción masiva, es una cosa que es peligrosísima porque está absolutamente en el centro y es el engranaje de todo el sistema, ya no solo financiero, sino de todo el capitalismo como tal, ¿no? De Sí, Lo todo el puedes decir de sistema y todo de el cómo... sistema. Puedes acabar la Sí, frase ahí y sí, es correcto. totalmente. Y entonces respecto a eso, el problema es que, claro, cuando hay cosas que se gestionan mal, no es quebrar una empresa como tal. Pero vamos, los bancos que hayan hecho bien las cosas no se tienen que ver impactados. Y veremos, no sé si han presentado Citi, Wells Fargo y Bank of America o si presentan esta semana que entra, pero será interesante verlo para ver si ha habido esa mejora también en los otros grandes bancos americanos o es solo una cosa de JP Morgan, ¿sabes? Yo siempre te he dicho y siempre he dicho aquí en abierto que JP Morgan es clarísimamente el mejor banco que hay en Estados Unidos a nivel de ejecución, a nivel
los niveles que tienen y lo demuestran en su momento, tanto de capitalización como de apalancamiento, de rentabilidad que sacan sobre sus propios activos y demás, ¿no? Pero lo que yo sospecho es que estos buenos resultados no solo van a ser en JP Morgan, sino que va a ser algo que va a ser en todo el sector. Hombre, es que esto, ahora me estoy dando cuenta de que, claro, el miedo que ha surgido con los bancos regionales les va a beneficiar muchísimo porque les permitirá dar depósitos pagando muy poco. Plan, ¿qué es dejar el dinero en un banco seguro, Bank of America, JP Morgan? Vale, pues aquí te lo guardamos, pero te vamos a dar una mierda y menos. En cambio, nosotros con las hipotecas vamos a beneficiarnos de los tipos altos. Entonces, pues sí, pueden tener un... Eso en el fondo es lo que pasó, por ejemplo, en España en su momento con la crisis, no lo olvides. Por ejemplo. Cuando empezaron a caer las cajas, a los bancos grandes españoles les entraba el dinero por la puerta. Claro, hicieron un gran negocio también ahí. Pues bueno, muy interesante, Capi, sin duda todo esto. Muy interesante, Sí, muy ya importante. te digo que haremos un seguimiento a ver cuando presenten el resto ¿Cuál de es bancos. tu hunch? O sea, si tuvieras que apostar, ¿dirías que esto es así solo en el JP Morgan o que todos los bancos van a hacer unos resultados espectaculares? JP Morgan simplemente un poco mejor porque están bien gestionados. Pues JP Morgan serán probablemente los mejores respecto a la gestión, pero sí que algún otro banco que haya hecho las cosas bien dentro de los grandes pueden dar en cierto modo una sorpresa. Entonces, veremos qué es lo que viene.